Gracias, presidente, señorías, vicepresidente, equipo que le acompaña, buenos días. Hace casi 6 años, durante la 9ª legislatura, concretamente el 26 de abril del año 16, algunos de los diputados actuales no estaban o no formaban parte de esta Cámara, otros, aunque no formaban parte de esta Cámara, eran miembros del Gobierno, pero, insisto, ese día pues debatimos en esta Cámara, creo que por primera vez, sobre la situación de la que en aquel momento la recién creada Sociedad de Garantía Recíproca Canaria, Aval Canaria, nacida de la fusión de las extintas Sogarte y Sogapime. Según el plan de viabilidad realizado para el análisis de esa fusión, pues supuestamente eso, o sea, la creación de Aval Canaria permitiría mejorar la posición de la Sociedad de Garantía Recíproca Canaria, mejorar la proactividad comercial de la sociedad, aprovechar todas las sinergias que se pueden generar de la reunión de la unión de los recursos, aumentar el volumen de negocio de la empresa gracias a una mayor capacidad de negociación con las entidades financieras y a la mejora de los ratios de cobertura de compañía española de reafianzamiento. Esta fusión debía implicar, además, un aumento en el nivel de las formalizaciones y una mejora en la gestión de los recursos, con el fin de redistribuir tareas y de evitar duplicidades y así abarcar mayor número de actuaciones. En resumen, señorías, vicepresidente, mayor cifra de negocio para la sociedad y mayor y mejor calidad del servicio para el tejido empresarial canario. Cuestiones estas que hasta el año 2020 jamás se cumplieron, ya que la gestión realizada hasta ese momento, desde la creación de Aval Canaria hasta el año 20, por la dirección en aquel momento de la sociedad, lo único que había conseguido era arrastrar a la empresa de forma paulatina y continuada a una situación de cada vez mayor deterioro. Una sociedad, por otra parte, que surgió en medio de una gran polémica que llenó páginas de periódicos, fundamentalmente por la elección del equipo de gestión que se puso al frente, ya que se optó por poner el futuro de la empresa en manos del equipo que había demostrado pues mucha menor eficiencia de los dos entre los que se podía elegir, entre el de Sogarte y el de Sogapime. Y como resultado de esta muy mala elección, la nueva empresa Aval Canaria empezó su andadura con mal pie y año tras año desde su nacimiento fue sufriendo un paulatino y notable deterioro, situándose como una de las pocas sociedades del sector que mantenía pérdidas continuadas año tras año. Y tras este recorrido por el tiempo, llegamos al año 2020, con un nuevo gobierno rigiendo los designios de Canarias y teniendo que afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19, una crisis sin precedentes de dimensiones económicas y sociales incalculables que obligó a comprometer nuestra economía, de hecho, que puso a cero el motor de esa economía, puso a cero el turismo. Y en ese contexto, durante el año 2020, se produjeron una serie de hechos que entendemos pues, muy positivos en Aval Canaria, entre los que se encontraban, pues, en primer lugar, los cambios en el Consejo de Administración de la sociedad, en la gerencia e incluso en la presidencia de la sociedad. Y en segundo lugar, la puesta en marcha de una línea de liquidez COVID con el apoyo económico pues, del Gobierno de Canarias, con 7 millones de euros al Fondo de Provisiones Técnicas y 550.000 euros para subvencionar a las pymes el coste del aval de las operaciones de la línea COVID, 1 millón de euros por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria, 1 millón de euros para capital y otro millón para el Fondo de Provisiones Técnicas por el Cabildo de Fuerteventura y por el Cabildo de Tenerife, pues hasta 2 millones de euros para el Fondo de Provisiones Técnicas. Y además la inyección de más de 20 millones de euros para pymes y autónomos de Canarias, contribuyendo al mantenimiento de un importante número de puestos de trabajo. Y además, por último, la introducción de periodos de carencia de amortización de capital en los préstamos avalados, concediendo además facilidades para el pago de las comisiones del aval de vengada. Y llegados a este punto, vicepresidente, le pido que nos exponga pues, cuál es la situación en el presente y cuáles las perspectivas futuras a medio y a largo plazo de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canaria. Gracias.
Muchas gracias, señor González. A continuación tiene la palabra para contestar el señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos por tiempo de 7 minutos. Bueno, usted hace una referencia importante a la historia de las sociedades de garantía recíproca que operaron en Canarias hasta el año 15 y dice bien que ambas con la misma función, con el mismo objetivo, una con resultados razonablemente satisfactorios y otra con resultados más que discutibles. La fusión fue un acierto, lo que no fue un acierto es poner en manos esta entidad de quien había demostrado una mala gestión en la etapa anterior, razón por la que en ese periodo 15 y 19 la sociedad tuvo severas dificultades, pérdida de consideración y prestigio, y el año 20, cuando llegamos, hicimos una reestructuración de la entidad con un nuevo consejo, con un nuevo gerente que era el de la otra sociedad que había operado razonablemente bien y cambiando también las estructuras. De manera que yo creo que la reorganización de la Sociedad de Garantías Recíprocas de Canarias, Valcanaria, fue un acierto, mérito de los empresarios que ahí participan, mérito de los profesionales de la casa y, sin duda ninguna, mérito del Gobierno, que es el accionista mayoritario, que, como saben, junto con los cabildos y el Gobierno, tenemos el 54% de las acciones de la sociedad. Al final, esto es una pequeña entidad financiera destinada a servir funciones financieras a las pymes y a los autónomos. Se trata de un instrumento extendido por el conjunto del Estado, tutelado por el Banco de España, que lo que hace es facilitar préstamos, avales, ayudas a las empresas pequeñas y a los autónomos. Y creo que esta reestructuración promovida por el Gobierno, con la participación de las entidades empresariales, sin duda ninguna, con la participación de los profesionales de la Casa y, por supuesto, del Gobierno y del Consejo, pues ha generado un cambio de tercio que también nos ha permitido al Gobierno de Canarias destinarle 7,5 millones, al Cabildo de Gran Canaria 1 millón, Fuerteventura 2 millones y el Cabildo de Tenerife 2 millones para poner, entre otras cuestiones, en marcha una línea COVID que creemos que ha generado un impacto importante, pequeño, porque la capacidad de la sociedad es limitada, de a 400 pymes, contribuyendo al mantenimiento de los empleos vinculados a estas 400 pymes, que son unos 4.000 puestos de trabajo. Además, en el sistema ordinario de préstamos, ese mismo año hubo 200 pymes y autónomos que recibieron prestaciones y los datos de gestión del ejercicio 21 son muy positivos, aumentando en este ejercicio un 60% los avales formalizados, superando las previsiones y superando al sector, a otras sociedades de avales del Estado español. Creemos que se ha conseguido, además, cerrar con un balance positivo modesto, porque el tamaño de la entidad es modesto, de 240.000 euros, después de pérdidas durante el periodo 15-19 de una media de 300.000 euros. Ahora se pone en marcha una nueva línea, Canarias Emprende, que va a disponer hasta 85 millones de euros y que puede, con un límite de 100.000 euros por operación, puede afectar a unas 850 empresas. Me dicen que va bien la solicitud, que además el sistema online está funcionando razonablemente y, por lo tanto, la sociedad sigue actuando y estando cerca de autónomos y pymes, porque esa es su razón de ser. Me consta que ahora tienen líneas de actuación destinadas a la transformación digital y a la sostenibilidad. El último de los, digamos, productos está en una línea de avales para que los taxis sean vehículos eléctricos y, por lo tanto, no solamente favorece el emprendimiento, no solamente favorece el mantenimiento y la estabilidad de pymes y autónomos, sino que promueve iniciativas muy acordes con las grandes tareas que la sociedad europea, española y canaria tienen sobre la mesa referida a la sostenibilidad y a la digitalización. De manera, señoría, creo que la Sociedad de Avales de Canarias
está en buenas manos. Las administraciones públicas que ahí participamos hemos hecho un esfuerzo de profesionalización intenso y tiene que sirve la sociedad de avales, contribuye a ayudar a pymes y autónomos en un elemento básico en el mundo del negocio, que es la financiación a través de estos instrumentos que hemos apuntado y que afortunadamente los datos del año 20 acompañaron, los del 21 acompañan de manera clara, de forma que vuelvo a expresar la voluntad del Gobierno. También me consta esto de los cabildos insulares de seguir apostando porque los recursos que ahí ponemos, que se multiplican, sigan contribuyendo a financiar a estas pequeñas entidades empresariales, autónomos y pymes, que en muchas ocasiones tienen severas dificultades con las entidades financieras al uso y que, por lo tanto, esta entidad tiene el sentido de responder a la singularidad de estas pequeñas empresas, y creo que los programas en marcha, los que hemos concluido y los programas en marcha apuntan a una línea correcta, y agradezco y reconozco el trabajo de las entidades empresariales, del nuevo presidente, del gerente y del consejo de la entidad, porque creo que desempeñan la función para la que han sido designados por las distintas administraciones y organizaciones empresariales, señoría. Gracias, presidente. Voy a empezar contestando a algunas de las afirmaciones que han hecho en los grupos. Señora Espino, señor Enseñat, no, esto no está planteado como un ajuste de cuentas en absoluto. Ustedes, como antes dije, no estaban en la legislatura pasada o no formaban parte de esta Cámara, por lo que es razonable que desconozcan la situación de absoluta tensión que se creó no entre los grupos parlamentarios, sino entre las administraciones, entre la empresa Valcanaria y entre los propios empresarios. No en vano, la Confederación Canaria de Empresarios, por poner un ejemplo, se marchó de Avalcanaria ante la situación que se estaba o que tenía creada esta sociedad de garantía recíproca, que no cubría, que no estaba el planteamiento de Avalcanarias, la razón de ser era el apoyo a los empresarios, y no lo hacía. O sea, nada que ver con un ajuste de cuentas. Cuestión distinta, obviamente, es que desde mi grupo parlamentario, desde Nueva Canaria, criticamos duramente esa situación y además nos comprometimos que si estuviéramos en el Gobierno en algún momento lo íbamos a solucionar. Cuando entró el Pacto de las Flores, el vicepresidente del Gobierno, consejero de Hacienda, se comprometió a hacerlo porque además era el que tenía la función dentro del Gobierno de hacerlo, y lo ha hecho. Y eso es lo que queremos visibilizar, precisamente por transparencia, visibilizar cuál es la situación real que hay en este momento en Avalcanaria. En cualquier caso, vicepresidente, muy buena noticia, que un valioso recurso que tenemos en Canarias para facilitar el acceso al crédito a las pymes en mejores condiciones de financiación, un recurso que hasta el año 2020 se encontraba absolutamente desaprovechado, se haya activado y está cumpliendo con su misión. En definitiva, muy acertada la decisión de hacer de Avalcanaria un potente instrumento de política financiera cuya razón de ser, como acabo de decir, no es otra que la de coayudar a mejorar las condiciones financieras de las pymes y autónomos en Canarias, tanto en lo que se refiere a tipos de interés, a plazos de amortización, como en porcentajes de financiación, y contribuir con ello, entre otras cosas, a paliar los efectos económicos derivados de la pandemia mediante la financiación de circulantes en condiciones muy ventajosas con el fin de estimular la actividad económica en Canarias. De la información que usted ha dado, más la información publicada por SESGAR, por la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca y por las que aparece en la propia web de Avalcanarias, entiendo o saco una serie de conclusiones que me gustaría me ratificara o no. Una de ellas es que ha sido una muy buena estrategia la de Avalcanaria cuando ha decidido actuar desde dos frentes. Uno, a corto plazo, avalando financiación a los autónomos y a las pymes a través de esa línea de liquidez COVID, inyectando
no 7 millones, más de 20 millones a más de 400 pymes y autónomos, no a pymes solo, en Canarias, y contribuyendo, como usted dijo, al mantenimiento de unos 4.000 puestos de trabajo. Y a medio y largo plazo, avalando proyectos de inversión de hasta 160.000 euros cada uno, con el fin de que las empresas existentes consoliden sus negocios y además, por supuesto, la decidida apuesta por los startups, es decir, por emprendedores con ideas innovadoras, pero sin la suficiente capacidad financiera. Creo que esto es absolutamente innovador. Son personas, son emprendedores que no pueden acceder al banco porque no le dan el préstamo y, sin embargo, Aval Canarias sí lo hace. Además de estas dos cosas, dos temas a destacar. Y este es el importante porque Aval Canarias puede hacer ahora determinadas cosas que no podía hacer, que es la aparición del instrumento Aquisgrán, un vehículo exclusivo de las sociedades de garantía recíproca, creado a instancia de las mismas para que sus socios actuales o futuros dispongan de una fuente adicional de recursos para llevar a cabo sus proyectos, ampliando y diversificando sus fuentes de financiación más allá del canal bancario tradicional y captando fondos en el mercado de renta fija, con lo que lo planteado, señores, es falso, porque realmente quien ponía los problemas no es Aval Canarias, eran los bancos. Y además también la potenciación de la plataforma online, no presencial, no vas allí y te ponen pega, se hace casi todo a través de plataforma online, en la cual ha estado al servicio de las pymes y Canarias en todo momento, incluso obviamente durante el confinamiento, una plataforma de las más activas de todas las sociedades garantías recíprocas de España, lo que la sitúa en el puesto número 7 de las 18 sociedades de garantías recíprocas españolas en cuanto a número de solicitudes y en el puesto 7 en cuanto a las solicitudes formalizadas. Por último, y siempre según los datos del avance a 31 de diciembre del 21 publicados por SESGAR, Aval Canarias es la segunda sociedad de garantía recíproca con mayor crecimiento relativo entre las 18 sociedades nacionales por volumen de operaciones, con un aumento del 61%, y la tercera por el número de operaciones, con un aumento del 18%, frente al descenso del 28% de media del sector en volumen y el 31% en número. Comparado con el año 21, o sea, el 21 con el 19, el crecimiento de Aval Canarias ha sido del 42%, el séptimo más elevado del sector, por encima de la media del mismo sector que se sitúa en el 38%. Ha subido 2 puestos en el ranking nacional por número de operaciones, pasando del 14 al 12, tanto respecto al 2020 y como en relación al 2019. En cuanto al riesgo vivo fundamental, Aval Canarias es la quinta sociedad de garantía recíproca que más crece, con un 16% frente al 9% del sector. En cuanto al número de pymes asociadas, Aval Canarias es la séptima sociedad de garantía recíproca con mayor crecimiento relativo, con un incremento del 7% frente al 6% del promedio del sector, pasando del puesto 12 al 11 del ranking, con 5.000 pymes asociadas. 5.000, no 400. Datos todos estos que avalan que los cambios que en el 2020 se llevan a cabo en la sociedad han dado su fruto, y yo diría que muchísimo fruto. No obstante, yo le pediría dos cosas, vicepresidente, que nos informara. Una, si aparte de lo que haya dicho hay previsiones de la implantación de nuevas líneas de actuación, aparte de las que dijo que se han implantado a final del año 20, y en caso afirmativo, ¿con qué objeto? Y luego también habló de que las pérdidas medias han sido de 300.000 euros del 15 al 19, que el resultado del 21 es positivo y el resultado del 20 fue negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero con un argumento específico. Hubiera sido positivo, pero hay un argumento específico que lo conozco, pero me gustaría que lo pusiera el vicepresidente. Y creo que nada más, no sé si me olvida algo, pero sí que tengo el tiempo consumido, con lo cual, muchas gracias. Gracias, señora Ansárez.